es el cuarto año o el quinto año, no estoy seguro, cuarto año, sí, que hemos tenido esta colaboración muy fructífera con la Universidad Nacional. Este año hemos sumado a la Universidad de Costa Rica, hemos formado un equipo multidisciplinario en el cual combinamos, yo creo, dos disciplinas esenciales como son la salud pública y la economía, para generar evidencia muy necesaria en Costa Rica y en el resto de la región sobre herramientas para el control del tabaco. Digo que las herramientas que se generan aquí también son necesarias para el resto de la región, básicamente porque lo que explica el consumo de tabaco son las mismas variables y son sobre esas variables las que es necesario actuar. Del lado económico, y tal como mencionaba Roberto, se ha demostrado, se ha comprobado que subir el precio de los productos de tabaco es la estrategia más costo efectiva, no solo para reducir el consumo de fumadores actuales, sino también, que yo creo que es lo más importante, y es lo que va a ser presentado a continuación, entre otras cosas, el incremento de precios impide o retrasa el inicio en niños y niñas. Esta es una epidemia que comienza con niños y niñas menores de edad que por la naturaleza adictiva del producto, lamentablemente, en muchísimos casos después siguen consumiendo con resultados o con impactos negativos sobre su salud y sobre la salud de terceros. Entonces es crucial frenar este inicio lo antes posible y evitar que estos niños y niñas comiencen a consumir. Esto es lo que ha sido el centro del estudio actual, la motivación del estudio actual que va a ser presentado a continuación. La iniciativa en la cual tanto Luca como yo trabajamos desde la Universidad Adolfo Ibáñez ha sido o es financiada por la iniciativa Bloomberg. En la actualidad trabajamos en 7 países de la región, incluyendo Costa Rica, en América Central. Estamos trabajando en Guatemala, en Costa Rica y en República Dominicana. Nos asociamos con grupos de académicos y académicas de excelencia, como los que tenemos aquí en Costa Rica. La idea es generar evidencia para la discusión pública. Naturalmente, a nosotros nos interesa que esta evidencia eventualmente se publique en revistas científicas, porque eso también le da una validación, pero la motivación principal es que estas evidencias se utilicen a nivel nacional para la discusión pública, discusión que debe ser informada y basada en evidencias. En los últimos 4 años esto es lo que ha ido pasando, esto ha sido lo que ha ido ocurriendo en Costa Rica. Yo creo que hace 5 años atrás, y los colegas aquí pueden refutarme si no es así, pero hace 5 años atrás, en términos de evidencia económica de control del tabaco, había muy poquito. Y ahora estamos generando más y más evidencia y estamos en condiciones de dar una discusión o de participar en discusiones informadas con las autoridades públicas, algo que no ocurre en todos los países. En este sentido, Costa Rica es un ejemplo para la región. Yo los invito a escuchar cuidadosamente los resultados que van a presentarse a continuación. Es un trabajo muy serio que aporta mucha información y nosotros esperemos que pronto sea utilizado en la discusión pública, en la discusión política. Es necesario que Costa Rica avance decididamente sobre el consumo de tabaco en todas sus formas. Y eso incluye los nuevos productos que lamentablemente están floreciendo, no solo en Costa Rica, sino en toda la región. Muchas gracias de nuevo por la atención, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la colaboración y espero que les guste y que encuentren útil los resultados que van a presentarse. Gracias. Buenos días a todos y todas. Reitero mi agradecimiento por estar acá. Bueno,
Muy buenos días a todas y todas. Igualmente agradezco mucho la oportunidad de culminar este proceso con resultados que nos sacaron un poquito las canas, pero que hoy podemos orgullosamente decir que es un trabajo muy profesional que se ha hecho. Sí, bueno, nosotros, tanto Giancarlo como yo, vamos a presentar la primera parte de este estudio, voy a darles como un contexto, y luego nuestro compañero Jorge va a venir a presentar la segunda fase. Bueno, les comento, ya les adelantaba don Guillermo, pero en estos últimos 5 años hemos realizado diferentes estudios en este trabajo conjunto entre la Universidad Adolfo Ibáñez, Tabaconomía, y la Universidad Nacional, desde la Escuela de Economía. Este último año se nos ha sumado Giancarlo desde la Escuela de Salud Pública. Y bueno, en un primer momento realizamos una estimación de los escenarios de recaudación tributaria por el aumento de impuestos a cigarrillos. Es un estudio que pueden consultar también, revisar, y que podemos facilitarles también. Realizamos una medición de comercio ilícito, es la primera medición que se realiza en el país libre de conflictos de interés y donde pudimos identificar cuál es el porcentaje de comercio ilícito y desmontar ciertos mitos en torno al tema, ¿no? Como que todo incremento impositivo nos conduce a comercio ilícito y pues ahí hay bastante evidencia al respecto, ¿verdad? De estas dinámicas y de los factores como más relevantes relacionados. Y en este momento estamos en este estudio que venimos a presentarles, que busca hacer una comparación desde un enfoque interdisciplinario de las encuestas dirigidas a adultos, ¿verdad? Fumadores, del 2015 y 2022, que son las que tenemos disponibles para los últimos años en Costa Rica. Y a partir de estas encuestas también se realiza un análisis de la edad de inicio. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestro estudio? Primero, efectuar un análisis comparativo, como se los alertaba, y identificar si ha habido algún cambio en este periodo, ¿no? Que si todos estamos y todas quienes estamos en la línea del control del tabaco estamos buscando una reducción en la prevalencia y en el consumo de los cigarrillos de tabaco, bueno, queríamos ver qué pasaba en este periodo. Y a partir de ello les traemos como de las características más relevantes para este espacio, que es un poco breve, pero también tenemos un estudio que es bastante extenso en este sentido. Y se busca realizar un estudio de edad de inicio del consumo de cigarrillos y con base en las GATS y otras fuentes de información. Bueno, para darles un poco un adelanto, realmente así lo demostraron las encuestas GATS, no hay muchísimo cambio con respecto al 2015 en comparación con el 2022. Realmente podemos ver cómo se han mantenido la mayoría de las tendencias. Sin embargo, nos gustaría resaltar 3 puntos importantes de esas prevalencias. El primer punto importante es que seguimos teniendo una brecha importante con respecto al consumo en hombres y en mujeres. Como pueden ver en los datos, tenemos mayor cantidad de personas fumadoras, hombres, en comparación con las mujeres. Una segunda brecha que hemos encontrado es que, bueno, el tema de la educación sigue siendo un punto importante en el país. En ese sentido, entendemos cómo la educación baja está determinando que haya un mayor consumo del fumado. Y otro punto importante que queremos resaltar es que la población joven está disminuyendo el consumo de cigarrillos convencionales en comparación con la población adulta. Se está dando este movimiento en las edades en los cuales las personas entre 25 y 34 años empiezan a subir, pero además de eso, y que es muy marcado, la edad de 35 a 64 años representa una gran diferencia con respecto a las personas jóvenes, principalmente en el tema de los cigarrillos. Y aquí lo podemos ver en temas de edad, ¿verdad? Al comparar los años 2015 y 2022 no hay muchísimas diferencias, pero sí vemos cómo los grupos poblacionales tienden a cambiar dependiendo de la edad en la cual se encuentren. Hemos visto algunos fenómenos con algunos otros instrumentos, principalmente de investigaciones y encuestas que ha realizado el IAFA, y tenemos algunas claves por las cuales se ha reducido este consumo de cigarrillos en esta población juvenil, pero no tanto en la población adulta. Ahora bien, también podemos identificar que en el periodo analizado se mantiene esta brecha de género, es bastante marcada. Por cada mujer fumadora existen 3 hombres fumadores en el país, y es algo que no se evidencia en ningún movimiento en el periodo analizado. Con respecto a la zona de residencia, esto es también un patrón muy marcado del consumo de cigarrillos de tabaco aquí en el país, donde el área urbana concentra también alrededor del 80%, tanto para 2015 como para 2022. Son diferencias mínimas, estadísticamente no significativas entre uno y otro, y lo que podemos entonces establecer es que se mantiene esa brecha urbano-rural.
Con respecto a la región, la provincia que más cantidad de personas fumadoras concentra es San José. En realidad vemos que como a nivel de la GAM es donde está la mayor concentración de personas fumadoras, ¿verdad? Pero encontramos en primer lugar, y es un porcentaje bastante superior a los demás, con más del 40%, San José, seguida de Alajuela y Cartago. Ahora bien, es importante también lo que hemos encontrado en términos de quintiles de ingreso y de ocupación. Las personas ocupadas concentran el grueso de la población fumadora y además, y esto es bastante relevante, los 3 primeros quintiles de ingreso, todos por debajo del salario mínimo, recogen el 60-61% de los fumadores, tanto para 2015 como para 2022, lo que habla de una población en mayor vulnerabilidad económica y social que está más expuesta al consumo de cigarrillos de tabaco. Con respecto a las características de la compra, se consolidan las tiendas como lugar de principal compra. Más del 90% de las personas fumadoras de cigarrillos ahí las adquieren. El 81% de las personas fumadoras consumen cigarrillos de cajetillas. Como sabemos, en nuestro país no es lícito o legal comprar los cigarrillos sueltos, sin embargo un 15% de personas consumen o indican consumir cigarrillos sueltos. Y otro dato de bastante relevancia es que 3/4 partes de la población, 75%, indica haber comprometido la compra de alimentos en el hogar por haber comprado cigarrillos, ¿verdad? Entonces, eso también nos da elementos para el análisis y para la acción de política, ¿verdad? Y que si lo amarramos con los impuestos como herramienta más costo efectiva, podemos ver que los efectos que podríamos tener en esta población. Bueno, con respecto a las personas que ya son fumadoras y han intentado dejar de fumar, es importante destacar que no hay muchísimas diferencias, como lo anunciamos anteriormente, entre el año 2015 y 2022. Sin embargo, es importante recordar que de las personas fumadoras, cerca del 50% quiere dejar de fumar y lo ha intentado. Y esto recubre gran importancia porque muchísima de esta población, el 97% aproximadamente, reconoce que el fumado causa enfermedades. Y además de eso, muchísimos de ellos están a favor de que aumenten los impuestos como una de estas medidas costo efectivas para reducir el consumo. Entonces tenemos personas que están conscientes de su dependencia, que tienen la posibilidad de realizar intentos en la mitad de ellos, pero además que apoyan los impuestos al tabaco. Sobre esta percepción de enfermedades e impuestos, cerca del 97% sabemos que reconoce las enfermedades graves, pero con respecto a los nuevos productos sin humo, y ahora tenemos gran cantidad en el mercado, el 54% en el 2022 realmente no sabía si causaba algún tipo de enfermedad, y este 34% decía, bueno, es muy difusa la información que hay respecto a los nuevos productos. Sin embargo, se mantiene el porcentaje favoritario con respecto a los impuestos, y entendemos que en este momento político y económico del país, donde las personas están hastiadas de impuestos, reconocer que hay una necesidad de un impuesto en un producto específico es de gran valor. Con respecto a esos intentos de las personas, de ese 50% de fumadores que de verdad lo intentó, podemos reconocer tanto en el 2015 como en el 2022 que la abstinencia promedio de esos intentos fue de 30 días, lo cual a veces eso nos puede decir que pueden haber esfuerzos insuficientes con respecto a cómo aumentar esos 30 días de abstinencia para estas personas. Pero de esas personas que durante el último año intentó dejar de fumar, aproximadamente el 91% reportaron haberlo hecho sin ningún tipo de ayuda, lo cual existe un gran margen para los servicios de cesación que los cuales puedan intervenir en esta población. Pero además de eso, las personas fumadoras que se acercaron a un centro médico, el 88% aumentó esas visitas y la consulta con respecto a si fumaba o no fumaba. Una persona fumadora llega a un centro médico por cualquier razón y le hacen la pregunta con respecto a fumar, y el 88% reportó que había recibido esa pregunta. Sin embargo, el consejo médico para dejar de fumar decayó a un 68%. Entonces, más allá de que se le pregunta a la persona si fuma o no fuma en los servicios de salud en general, solo el 68% recibe algún tipo de orientación sobre cómo llevar a cabo ese intento. A manera de conclusión, entonces, con esta caracterización podemos encontrar que hay una mayor prevalencia en la población adulta con respecto a los jóvenes, hay un mayor consumo en zonas urbanas, San José concentra la mayor cantidad de personas fumadoras y hay un mayor predominio en los hombres. La mitad de la población fumadora ha intentado dejar de fumar en el último año y hay una alta conciencia con respecto al daño y sobre el apoyo a los impuestos. Podemos ver aquí de manera importante el tema de esos patrones estructurales que podríamos ver muchísimo más agresivos y generar algún tipo de impacto. Sí, aquí nos parece muy importante que
de esta primera fase del estudio se demuestra que no hay un movimiento en la prevalencia del consumo significativo estadísticamente, es decir, es un periodo en el que hemos tenido estancada esa prevalencia del consumo y entonces la importancia de avanzar en políticas para inducir cambios, ¿verdad? Aquí resaltamos el rol de los impuestos y la necesidad de actualizarlos en este país para avanzar en el control del tabaco. El tema pretendo que sea interesante, que les llame la atención y tratar de traducir un proceso que tiene pues un aporte metodológico importante, pues precisamente hacia palabras más simples en la medida de poder transmitir la información de lo que nosotros estudiamos y descubrimos. Y vamos a partir con, es este. Bueno, me faltó una de antecedentes, pero con una premisa. Y todos tenemos por lo menos clara la noción de que si las personas jóvenes comienzan a fumar desde edades más tempranas, primero que todo, pues tienen un periodo más largo de fumado a lo largo de su vida. También aumenta la probabilidad de tener algún tipo de enfermedad, como cáncer de pulmón, problemas respiratorios, pero también en estos inicios más tempranos, lo que genera, al fin de cuentas, es también la dificultad de abandonar el consumo de tabaco. Entonces, bajo esas premisas, vamos a partir de lo siguiente. Parecen lógicas, ¿no? Todo esto que está acá parece lógico. Y lo que nosotros realmente dentro de esta lógica queremos hacer es demostrarlo con datos, demostrarlo con metodología, que no parezca un discurso desde la academia, que no parezca una ocurrencia desde las personas de los que quieren enfrentar el tema del tabaco a nivel nacional, simplemente lo hacemos porque sí, sino porque, bueno, nos respalda la data detrás de eso y es data que hemos obtenido de las encuestas, siempre se me olvida el nombre, es que les digo GATS, bueno, ahí están. Yo no veo mucho las presentaciones, pero así que si paso filminas y ven que estoy diciendo es porque en serio me gusta como todo el tema. Parte de las cosas más interesantes para el caso de Costa Rica lo podemos ver en esa gráfica, que esa gráfica es un poco el comportamiento de la edad de inicio de fumado diario de las personas en Costa Rica. En azul podemos ver un poco que la gráfica está más corrida hacia la izquierda, quiere decir que en el 2015 las personas comenzaban a fumar a edades más tempranas. Pues bueno, vienen las políticas, vienen los ajustes tributarios y uno esperaría que en efecto estos hubiesen tenido alguna incidencia por lo menos en los controles de tabaco e inicio de fumado. Y eso es lo que precisamente ocurre. Entonces pasa por lo menos de una edad a los 17 años, siendo menores de edad, a tener hoy, por lo menos en el 2022, edades de inicio tardías. Que si bien es positivo, falta mucho por hacer. Entonces no quiero como dar un mensaje ahorita como que todo está bien, sino que falta mucho por hacer sobre todo esto. Entonces de aquí los resultados de este estudio que van a ver que les tengo una sorpresa interesante. Lo que nosotros estudiamos es la aplicación de un modelo de supervivencia, que en palabras simples lo que ponemos es un escenario de una edad de riesgo, que para el caso de Costa Rica vamos a considerar la edad de riesgo de inicio de fumado a los 10 años. La literatura, por lo menos en el caso latinoamericano, dice que las personas desde los 10 años ya están en riesgo de por lo menos consumir tabaco. Vean qué crítico. Ahora, lo que medimos es el tiempo que pasa hasta que ocurra el evento. Entonces, los que están más en el área de la salud pública, pues entenderán que estos modelos de supervivencia también se aplican a otras ramas de estudio, es precisamente cuando son enfermedades. Pero de aquí lo interesante, que en serio no me deja de alegrar el hecho, pues tener pues, el acompañamiento de Leonela y Giancarlo en esto, porque lo aplicamos entonces a un caso, a temas de precios. Medimos cuándo ocurre el evento y lo que tratamos de mostrar qué pasa en la edad de inicio de fumado diario cuando incrementamos los precios bajo la expectativa que ese incremento de precios sea vía impuestos, ¿ok? Entonces eso sí dejarlo claro, que si tenemos un panorama que sea vía impuestos, ¿cuánto retrasa la edad de inicio? ¿Hasta ahí? Año de riesgo, cuándo sucede el evento y entonces ponemos un escenario, si aumenta el 10%, ¿cuánto se retrasa la edad de inicio en esto? Entonces eso es básicamente. ¿Se está pasando? Ok, entonces vamos a tener unos datos de referencia
Nótese que las edades de inicio varían, depende del grupo poblacional. Nosotros mantenemos un grupo, grupos poblacionales o grupos sociodemográficos a lo largo del estudio. Generalmente trabajamos sexo, las zonas rural, urbana, grupos de edad, que para este estudio resulta ser bastante revelador, y manejamos otros, pero en términos sintéticos, estos son los más importantes que quisiéramos mostrar. Las edades de inicio en el 2015, muchas de ellas, vean, de los de 15 a 24 años, a los 15 años en el 2015. Y pues bueno, ha aumentado, pero para el 2022 el panorama es que a los 16, casi 17 años aún siguen iniciando y el fumado diario. Ok, no estoy diciendo el primer cigarrillo, estamos hablando que es el fumado diario. Más preocupante el mensaje aún, ¿verdad? Si bien los datos globales, generales, nos dan una expectativa de mejora, por eso traigo toda la tabla desarrollada, porque podría decirse, bueno, sí, pasó a los 17.25, a los 19, un gran avance, pero cuando comenzamos a desagregar cada uno de los grupos sociodemográficos, vemos que hay poblaciones que atender y sobre todo a las que esperábamos entonces incidir de mejor forma, y son los grupos más jóvenes para incluso el 2022. ¿Ok? Entonces ese es un dato de referencia. Si nosotros sacamos la media entre ambos años, podríamos decir que la edad de inicio, la media de edad de inicio para Costa Rica podría determinarse a los 18.32 años. Este número lo pongo ahí porque es mágico, lo vamos a ver más adelante. Este dato, por términos metodológicos, pues lo pongo una referencia. Las GATS, que son las encuestas nacionales sobre consumo de tabaco en la población adulta de Costa Rica, tiene información sobre precios, que era un elemento esencial. Las discusiones sobre el precio resultan importantes en este tipo de estudios. No es que se nos ocurrió, necesitamos información de cuánto gastan las personas, cuántas cantidades consume y cuánto pagan por ello. Estas discusiones, si bien por lo menos son más metodológicas, es importante dejar claro que nuestros datos no son ocurrencias y nuestros valores simplemente los manipulamos. Estos datos que están acá son el autorreporte de cuánto pagaron las personas en términos de cajetillas. Muy interesante, sobre todo, el punto de que el autorreporte es consecuente con los valores pues reportados oficialmente las cajetillas más vendidas, los que nos da más solidez en términos del comportamiento de consumo y los datos que reflejan las encuestas. Con esto, ¿por qué es importante recalcarlo? A veces hay críticas sobre el insumo, sobre los datos, que en este caso nosotros, pues por lo menos con la evidencia, logramos empatar y vemos que la variable precio fundamental para el análisis de supervivencia, pues está bien concatenada. Particularidad con el tema de los precios en Costa Rica de las cajetillas de cigarrillos. Vemos una evolución, esto es en términos nominales, dentro del estudio pues se presentan reales y variaciones, pero lo único que quería dejar en este mensaje es que si bien en términos nominales han desacelerado, el tema acá es precisamente de que la industria está tratando de hacer relativamente más asequible las cajetillas de cigarrillos, pues se entiende que el peso de los impuestos tiene un efecto sobre el consumo. Y aquí lo que voy construyendo, entonces, es la noción detrás de lo que vamos a proponer al final. Ya vemos, los impuestos tienen efecto. Entonces, lo que tenemos que determinar, es que me lo paso y se me queda, lo que tenemos que determinar, entonces, tienen efecto en la cantidad de consumo, pero ahora queremos verlo en términos de edad de inicio en las personas. Y aquí, pues bueno, viene lo primero. Esta es una composición de varios pasos. Uno de los más interesantes es que logramos calcular la elasticidad precio de la prevalencia. Y lo voy a traducir sin entrar en tanto tecnicismo, que ¿qué es lo que mide esto? Mide el aumento o la disminución de la proporción de las personas fumadoras ante un aumento del precio real de las cajetillas de cigarrillos. Aquí siempre hay un miedo antes de que uno genere los datos, es que esto debería ser negativo. Por dicha, si notamos, todo da negativo. ¿Qué significa que esto es negativo? Que ante un aumento en el precio del 10%, que vamos a utilizar ese margen en el precio de las cajetillas, entonces tiene un efecto negativo, o por lo menos que disminuye la prevalencia del fumado en diferentes grupos. Solo voy a señalar dos cosas. La forma general, y si lo traducimos, dice la elasticidad precio, la prevalencia, lo que determina que ante un aumento del 10% en el precio real de las cajetillas, reduce la prevalencia de fumado diario en aproximadamente 1,3%. Ok, sobre la prevalencia ya dada, la reduce 1,3%. Yo diría, 1,3% no es mucho.
realmente es un escenario de un incremento del 10%, que es muy, muy cauteloso para nuestra propuesta. Ya van a ver que estos números cambian cuando cambiamos los números de incremento de impuestos. Cosas a denotar. Nótese que la mejor respuesta al aumento de precios lo tienen las personas jóvenes. ¿Y cuáles personas jóvenes? Pues precisamente en las que queremos incidir, en la que se retrase la edad de inicio. Son estas personas jóvenes que hoy están en riesgo de comenzar a fumar e incluso diariamente. Entonces, vea que esta respuesta, lo que nos están dando los datos, es que dice que vamos en la línea correcta en términos de proponer un incremento de los precios reales a través de impuestos. Y consecuentemente vemos que los que menos responden a esto son personas mayores. Y se acuerdan de las primeras premisas mías que decía que edades de fumado más tempranas, cuesta más abandonarlo más hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Esto es grupo etario, que hoy serían las personas mayores que tuvieron un inicio de fumado temprano, tiempo atrás, entonces son las que hoy por hoy responden menos al tema de precios. Entonces los datos son consecuentes en esa línea. Ahí si quieren memoricen algunos, porque en las horas de preguntas espero que me pregunten mucho. Hay más datos reveladores, pero por términos de tiempo pues no me detendré tanto. Creo que voy bien de tiempo. Ahora, a lo que queríamos desde el principio. Ya, pues aplicar la metodología, las discusiones técnicas, muchas de esas complejas, tanto pues desde los camaradas de Costa Rica como pues desde la parte de Chile, que sí públicamente quiero agradecer, porque estas discusiones a nivel país y la experiencia internacional lo que nos hace es tener metodologías más refinadas y eso es lo que se promueve con eso. Entonces pues en esa línea también agradecer a Luca, don Guillermo, la guía que han tenido para el caso de Costa Rica y los equipos técnicos de aquí para obtener este resultado que difícilmente en otro escenario lo hubiésemos pensado. Y es lograr encontrar estos valores que están acá. Vean que ahí tiene un nombre, el coeficiente FC del Logic Precio, les voy a explicar. Este es el modelo de supervivencia. A través del modelo de supervivencia nosotros vamos a tener un coeficiente, que mi trabajo es traerlo en palabras más sencillas. Entonces esa primera línea, no le hagamos caso. Su traducción, ¿qué quiere decir? Que un cambio porcentual en el tiempo ante un aumento del 10%. ¿Cuánto aumenta el tiempo cuando aumentamos los precios reales en un 10%? O dicho de otra forma, ¿cuánto aumenta la edad de inicio o cuánto logramos retrasar la edad de inicio de fumado diario cuando aumentamos el precio de los impuestos? Entonces me siguen. Aquí trato de ser como lo más lento porque es una combinación de valores y todos son como entre 10 y como entre 3, pero voy a tratar de ser como lo más claro. Entonces, al aumentar el precio del 10%, entonces porcentualmente, ¿cuánto logramos retrasar el tiempo? Ese valor todavía no está muy, llamémosle muy sólido. Entonces vamos a apoyarnos de otros valores que están acá. Nosotros sabemos que habíamos puesto una edad de riesgo de inicio fumado a los 10 años. La media nos dice, la mediana de edad de inicio nos dice que es a los 18.32. Entonces, el tiempo promedio que ocurre desde la edad de riesgo hasta que ocurre el evento general sin mayor cambio son 8.32 años. Desde los 10 años hasta los 18.32 es donde están las personas en riesgo hasta que ocurre el evento, a nivel en su media. Luego, entonces, nosotros lo ponemos acá. ¿Cuánto aumenta esto? 8.58. Aumenta hasta 8.58. Sé que algunos ya aquí se me perdieron, pero tranquilos. Vamos a llegar a lo más importante de esto. La traducción final. ¿Cuánto cambia en términos de meses? El aumento del 10% en el precio real de las cajetillas de cigarrillos retrasa la edad de inicio de fumado en 3.1 meses. Esa es la palabra que ocupamos y es mi palabra mágica porque de esto viene la propuesta final que nosotros hacemos para efectos de política pública. Ese valor que está ahí. Así las cosas. Lo que nos dice es que si hoy, llamémosle hoy, la edad de inicio de fumado diario es a los 18.32 años, con un aumento del 10% del precio real, estaríamos logrando que las personas, por lo menos, comiencen a fumar, los que ya lo son, hasta los 18.58, en un escenario donde eso hubiese pasado. Hubiésemos hecho que las personas fumaran de forma más tardía. Eso es un escenario y eso es a lo que apostamos, es decir, apostamos a que la edad cada vez se retrase más. Algunos dirían 18 años y demás, pero la apuesta primero que todo es que no fumen. Pero si del todo
Tenemos que ir trabajando, tenemos que iniciar con estos valores en términos entonces propositivos de política pública. Yo les decía que parece muy cauteloso este 10%. Por lo menos en los análisis económicos el 10% es una forma estándar o básica para poder interpretar los resultados, mas no es una propuesta de nosotros. Utilizamos el 10% para mostrar la información de forma sintética. Traducido esto, ahora sí, a propuestas reales de política pública, estamos viendo que si nosotros este incremento lo hacemos a un 30%, logramos que las personas logren o lleguen o comiencen a fumar hasta los 19 años. Vean que ya es un número bonito, de 18 a 19 en términos de política pública y logros sería bastante para Costa Rica. Sin embargo, no nos quedamos aquí, y aquí hay uno que parece alertador, 83% en el precio real. O lo que quiero explicarles es que Costa Rica, hoy por hoy, la carga impositiva en la cajetilla de los cigarrillos no alcanza el 75% recomendado, por lo menos a nivel internacional, que debería haber. Entonces, la composición, impuesto y precio de las cajetillas todavía no alcanza este 65%. Para que alcance este 75% de carga impositiva recomendada, es decir, ni siquiera es que estamos haciendo una propuesta exorbitante que se nos ocurrió de la noche a la mañana, es cumplir con lo que en medidas de salud se solicita como mínimo en carga tributaria para la caja de los cigarrillos. Habría que incrementar el precio real en 83%. Y atendiendo esa medida estándar, es decir, sin ni siquiera aventurarse más, podríamos hacer que la edad de inicio sea hasta los 20 años. Pues aquí, de hecho, pues dejaría esa parte un poco más a Giancarlo, donde las implicaciones de 18 a 20 años significan mucho. Y tanto en términos de salud, como la parte cognitiva, como los comportamientos a futuros, en términos de cesación y la adquisición del comportamiento, el hábito de fumado diario en Costa Rica. Así que no solo demostramos que hay cambios en términos de proporción de personas fumadoras frente a los impuestos, sino también hay una atención directa y una incidencia directa en esas personas en las que queremos incidir hoy con las problemáticas del tabaquismo presentes en Costa Rica, que son las personas jóvenes. No los quiero retrasar porque no sé si me estoy pasando, creo que por 3 minutos me estoy pasando, y los mensajes que siempre vamos a ser contundentes esto, y lo van a escuchar y lo vamos a seguir replicando porque este estudio lo vuelve a sustentar. Hemos hecho 2 y mantienen lo mismo, y esta es la tercera vez que con certeza puedo decir lo siguiente, que los impuestos son la medida más costo efectiva para reducir el consumo, y ahora podemos agregarle más, también retrasar la edad de inicio del tabaco. Antes no podíamos decir esa frase, hoy podemos decir que ya no solo es el combate contra el consumo, sino también contra el retraso en la edad de inicio del tabaco. Todo lo demás son medidas relativas a eso, que pues lo tendrán en la presentación, y cosas por hacer, que tal vez ya como en conclusiones y recomendaciones, es atender esa participación del 70-75% que la OPS determina que debe haber una carga impositiva sobre las cajetillas de los cigarrillos, y todo esto debe venir acompañado también con medidas de control, educación y también de empaquetados y todas las medidas relativas a publicidad. Con eso, pues terminaría mi presentación. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Puede parecer, como mencionó Jorge, que un 10% de incremento de trabajo en el precio del tabaco retrasa 3 meses la edad de inicio. Parece poquito, ¿no es cierto?, para que vamos tomando el trabajo. Déjenme llamarles la atención sobre estas funciones, sobre este gráfico. Eso básicamente muestra que desde los 10 años hasta los más o menos 16, 17, dependiendo de si son una GAT o la otra, el riesgo de que una persona comience a fumar aumenta dramáticamente y llega a su máximo. ¿Por qué? Bueno, por presión de los pares, porque es algo que no hay que hacer, que está prohibido, y eso a los niños y a las niñas les llama la atención. Ese riesgo aumenta dramáticamente, ¿sí? Después de ese máximo, disminuye dramáticamente. Y para los 25 años más o menos, el riesgo de que una persona comience a fumar es prácticamente 0. Eso quiere decir que si una persona no empieza a fumar a los 25 años, no va a empezar a fumar en toda su vida, ¿sí? La edad crítica es de los 10 a los 17,
y después en menor medida de los 17 hasta los 25. Si uno logra mover a una persona, si uno logra retrasar el inicio, eso quiere decir de que está básicamente disminuyendo fuertemente el riesgo de que comience a fumar. 3 meses pueden parecer poco, pero no son poco, porque el riesgo de bajar el inicio de 3 meses puede ser relativamente alto. Ni hablar si estamos hablando de 1 año, como es en los escenarios más fuertes o de aumento de impuestos más fuertes. Ese gráfico, ¿sí?, de riesgo es crucial para entender la importancia de los resultados, ¿sí? Eso muestra que 3 meses, que 6 meses, para muchas personas es la diferencia, o para muchos niños, es la diferencia entre empezar a fumar y no empezar a fumar.